tienes una prueba de embarazo positiva, un retraso menstrual y cuando acudes a consulta te dicen que no se observa un saco gestacional o un embarazo y no sabes qué es lo que está sucediendo, si además de lo que te comenté se agrega que tienes sangrado y dolor pélvico, quédate al final del video para que sepas qué es lo que hay que hacer. El embarazo ectópico es cuando la implantación del embrión sucede por fuera de la cavidad del útero. Esto sucede porque tradicionalmente una mujer cuando ovula pasa el óvulo a través de la trompa de falopio y se encuentra con el espermatozoide en una estructura que se llama salpinge o trompa de falopio. Sin embargo, por diferentes motivos que te voy a estar explicando más adelante, esta implantación, en lugar de suceder dentro de la cavidad del útero, puede desarrollarse este embarazo o embrión en la trompa de falopio en la gran mayoría de los casos. Es de vital importancia hacer un diagnóstico de este embarazo de manera temprana, ya que cuando este embarazo va creciendo en la trompa de falopio o incluso por fuera, va a ir generando sangrado e incluso puede suceder algo que se llama embarazo ectópico roto. Esto sucede cuando la trompa de falopio o salpinge se revienta por el crecimiento del embrión y esto genera un sangrado masivo que puede incluso poner en riesgo la vida de la mujer. Este tipo de embarazo sucede en 1 de cada 100 embarazos y va a depender de los factores de riesgo que una mujer pueda llegar a presentar. Dentro de los factores de riesgo que puede tener una mujer para presentar un embarazo ectópico son tener el antecedente de un embarazo ectópico previo, presentar una cirugía abdominal previamente, como por ejemplo una cirugía de apéndice, tener antecedentes de algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria o infecciones dentro del abdomen, o presentar endometriosis. Otro de los factores importantes a considerar es ser usuaria de un dispositivo intrauterino, ya que puede cambiar la implantación del embrión. Voy a platicar cómo hacer el diagnóstico en una paciente que tiene un embarazo ectópico. Lo primero que tenemos que hacer es entender que una mujer, cuando se realiza una prueba de embarazo, ya sea en sangre o en orina, la gran mayoría de las veces esta prueba solamente nos va a indicar positivo o negativo. Lo primero que tienes que hacer es acudir a valoración médica para realizar un ultrasonido, de preferencia por vía vaginal, ya que el ultrasonido por vía vaginal nos permite visualizar una imagen que se llama saco gestacional desde las primeras semanas. Es importante que sepas el desarrollo del embarazo por vía ultrasonográfica. Te voy a explicar cómo es que esto sucede. Primero aparece una imagen que se llama saco gestacional, que es una imagen en color negro. Posteriormente aparece una estructura embrionaria que se llama saco de Yolk, que es una imagen como si fuera una dona o un círculo. Posteriormente aparece un embrión y finalmente la frecuencia cardíaca. Si cuando acudes a consulta con el ginecólogo o ginecóloga y realizan un ultrasonido por vía vaginal y no encuentran el saco gestacional, el primer paso que tenemos que hacer es realizar una prueba que se llama gonadotropina fracción beta cuantitativa. El realizar este estudio nos va a permitir determinar cuál es el siguiente paso a seguir. Te voy a explicar. Si llega a mi consulta una paciente con un retraso menstrual, una prueba de embarazo positiva y realizo un ultrasonido por vía vaginal y no observamos algo que se llama saco gestacional, el siguiente paso que tengo que hacer es realizar una prueba que se llama gonadotropina fracción beta cuantitativa. Esta hormona me va a permitir determinar el grado o nivel de hormona que tenemos en el cuerpo. Una vez que se realiza esta hormona, tenemos que fijarnos en los parámetros. Una vez que tenemos este valor por debajo de 1500, tenemos que repetir esta hormona en 48 horas. Si el valor no duplica y por lo cual se queda estancado o incluso disminuye, significa que es un embarazo no viable, por lo cual es muy probable que si estés embarazada se haya implantado el saco gestacional, pero es tan pequeño este embarazo que no permite visualizarlo por vía ultrasonográfica, por lo cual a esto se le llama aborto. Sin embargo, si los niveles de hormona están por encima de 1500 y no se visualiza un saco gestacional dentro del útero, es muy posible que estés cursando por algo que se llama embarazo ectópico o, como otra causa pero menos frecuente, es un embarazo gemelar muy temprano.
Si los niveles de hormona están por arriba de 1500, tenemos que encontrar un saco gestacional fuera del útero. Es importante decirte que hay ocasiones en donde el saco gestacional que se encuentra fuera del útero no puede visualizarse de manera temprana, incluso con niveles de 2000 de gonadotropina, por lo cual lo importante es repetir la hormona en 48 horas para ver cómo es que se comporta esta hormona. Si esta aumenta o duplica su valor y seguimos sin visualizar dentro de la cavidad del útero un saco gestacional, el diagnóstico de embarazo ectópico es inminente. Y es importante seguir haciendo un esfuerzo para encontrar el saco gestacional. Una vez que se realiza el diagnóstico de embarazo ectópico, existen diferentes tratamientos. Te voy a explicar los pros y contras de cada uno. Por una parte está el tratamiento médico y por otra parte está el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico tiene sus indicaciones muy precisas, pero debes de saber que existen algunos inconvenientes con el tratamiento médico que se llama Metrotexate. Los inconvenientes de este medicamento es que, primero que nada, es un medicamento que se considera quimioterapia y puede afectar la fertilidad a futuro, ya que se ha visto que la administración de Metrotexate puede disminuir tu reserva folicular, es decir, la cantidad de óvulos que tienes en tus ovarios. También es importante decirte que si aplicas este medicamento debes de esperarte entre 6 a 12 meses para buscar nuevamente un embarazo. También es importante comentar que deben de haber algunas indicaciones precisas para los cuales se deben de cumplir para poder ser candidata al tratamiento con Metrotexate, ya que si los niveles de hormona están por arriba de 5000 o 7000 de gonadotropina, fracción beta cuantitativa, el embrión se encuentra con frecuencia cardíaca o hay datos de que la salpinge o la tuba se rompió, son contraindicaciones absolutas para el uso del Metrotexate. Habitualmente el tratamiento con Metrotexate lo recomiendo en pacientes en las cuales ya no buscan nuevamente embarazarse, ya que el uso del Metrotexate puede afectar tu fertilidad disminuyendo la reserva de folículos en el ovario. Así como hay que esperar entre 6 a 12 meses para buscar nuevamente un embarazo. Por otro lado tenemos los tratamientos quirúrgicos. Existe el tratamiento quirúrgico con cirugía abierta y la cirugía por laparoscopía. Sin duda alguna, la cirugía por laparoscopía es la vía de abordaje de elección. Dentro de la cirugía laparoscópica, como puedes ver en esta imagen, nos permite visualizar las estructuras dentro del abdomen. Dentro de los tratamientos de la cirugía laparoscópica existe la salpingostomía, que es abrir la trompa, expulsar todos los restos del embarazo que tenemos y dejarla abierta para que cierre por segunda intención. Y por otro lado tenemos el retirar completamente la salpinge. Te voy a decir los pros y contras de cada uno de estos tratamientos. Si optamos por hacer un tratamiento de salpingostomía, es decir, hacer un corte de la trompa dejándola, tiene la ventaja que nos permite preservar la trompa. Por otro lado, tiene la desventaja que si realizamos un corte en la trompa, vamos a generar un mayor daño en la trompa, por lo cual puede existir nuevamente un riesgo aumentado de tener nuevamente un embarazo ectópico en la misma trompa. Si optamos por la cirugía que se llama salpingectomía o retirar completamente la trompa, tiene la desventaja que ya no podríamos lograr un embarazo de ese lado o en la salpinge, pero es una buena opción en pacientes en donde la otra trompa o la otra salpinge se encuentra sana. Por otro lado, la ventaja de la salpingectomía es que al retirar la trompa no dejamos una salpinge que sea susceptible a tener nuevamente un embarazo ectópico, porque hay que recordar que parte del mecanismo de acción por el cual sucede un embarazo ectópico en la gran mayoría de las veces es por un daño o adherencia en la trompa de falopio, el cual es mayor cuando optamos por el tratamiento de salpingostomía o solamente hacer un corte de la trompa conservándolo. Una de las preguntas que me hacen es ¿cuál es la ventaja de realizar una cirugía laparoscópica por encima de una cirugía abierta o tradicional? Es que la cirugía laparoscópica nos permite hacer incisiones o cortes en el abdomen de entre 5 a 10 milímetros, es decir, menor a 1 centímetro, por lo cual la cicatrización es mucho mejor, el dolor es menor y la recuperación es mucho más rápida. Otra de las ventajas que tenemos es que nos permite visualizar de mejor manera las estructuras abdominales por vía laparoscópica. Además que nos permite utilizar instrumentos para aspirar rápidamente la sangre que se ocasiona con el embarazo ectópico
y nos permite utilizar pinzas de energía bipolar o armónica para hacer corte y coagulación de los tejidos, disminuyendo el sangrado y mejorando la recuperación. Recuerda que uno de los puntos más importantes para sospechar en un embarazo ectópico son estas pacientes en las cuales tienen un retraso menstrual, una prueba de embarazo positiva y que cuando realizan un ultrasonido vaginal no observan un saco gestacional. Si esto sucede, es importante realizar un estudio que se llama gonadotropina fracción beta cuantitativa y a partir de los niveles que tenga se tendrá que hacer una revaloración para ver cuál es el paso a seguir y llegar a un diagnóstico. Si tienes el antecedente de haber presentado un embarazo ectópico o quisieras saber más de este y otros temas en ginecología, te invito a que me des seguir en mi canal de YouTube.